Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 20 de diciembre. Yari ese nace yo que fuera llevan baisa pa peñan de yara. O me de peñe erubibe, lo más lindo, lo más fuerte, lo más grande. Del libro de Isaías, capítulo 7, del 10 al 14. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no le pediré ni tentaré al Señor. Isaías le dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Queridos amigos, aquí es interesante, lleva, porque el mismo Dios que nos dice, Pelleruese, primera vez la ñajenduina coabe lleva, Pelleruese, pídame un signo, llame, édame la signo. Porque normalmente la palabra de Dios dice que no hay que pedir signos, pero ave, justamente ñande yara y ave al profeta Isaías, teoere a Jaspe, al rey, entonces un signo, arriba, abajo, en el abismo, donde quiera, que yo soy Dios Todopoderoso. Sin embargo, Ahaz, que es el rey, dice: no hay ningún signo al Señor. No quiero tentar al Señor. Bueno, por una parte, mantiene un poco esa teología, ¿verdad? Que la teología del Antiguo Testamento nos dice el no tentar a Dios, el no pedir signos, pruebas. Porque muy bien, tiene gran enseñanza en Guaraní, porque ya de 2x3. Si yo no veo, si yo no toco, si Dios no hace esto, si esto y aquello, se aproxima a cambiar de religión, hasta secta, ¿qué cosa ya? No, queridos amigos. Pero cuando por primera vez ella ve el así. Sin embargo, Ahaz no quiere tentar al Señor. Pero como no venía de Yarabe. Ahora que justamente te digo que tenés que pedir un signo. Cuando te digo que no tenés que pedir signo, deja tu ley de Pero entonces, les voy a dar un signo. Y este es el signo que les voy a dar. Ya que ustedes, dicen, no solamente descansan a los hombres, sino que también me están cansando a mí. Porque en la se aprende al revés. Pues justamente todo lo contrario de lo que yo les estoy diciendo. Les digo para que vivan los mandamientos, aprenda pues. Les digo entonces para que pidan un signo, aprenda pues. Pero entonces, yo mismo les daré un signo. Miren, la joven que está embarazada y dará a luz un hijo, ustedes le llamarán con el nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Queridos amigos, este es el signo más grande y maravilloso, el signo que nos da Dios. Navidad. Estamos llegando, sábado de mañana, 20 de diciembre, Quiere decir, queridos amigos, que el mayor signo de la presencia de Dios es el hecho de encarnarse, de estar en medio de nosotros. Un niño, ahí está. Ese niño que está en el seno materno. Upea el mejor signo, pero Emmanuel, Dios con nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.